Vamos a mirar el pensar. Vamos a comenzar la clase definiendo o aprendiendo cómo es que funcionamos los seres humanos. Cómo es que pensamos. Para poder entender el pensamiento, qué hay dentro de nuestra cabeza. Cómo es que podemos hablar. Cómo es que tenemos ideas. Cómo funciona nuestra cabeza. Y lo vamos a dividir en dos partes. Los componentes de nuestra cabeza, cómo funciona, y luego vamos a mirar una diferencia que hay, un contraste que hay entre la manera en que pensaban los hebreos, el pueblo de Dios, y la manera como piensa el mundo de hoy, que es el pensamiento griego. Hay una escritura que es tan sencilla, pero que solamente pueden entender a cabalidad las personas que entienden cómo pensamos. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué es amoldarse? O sea, no se mantengan con la forma que el mundo les ha dado, sino sean transformados. Y luego te dice cómo, mediante la renovación de su mente. No te quedes como el mundo te hizo, cambia. Y luego te dice que el cambio, la manera como lo puedes hacer, es mediante la renovación de la mente. Y se oye tan sencillo en el castellano y en el español, pero ¿qué es eso de la renovación de la mente? ¿Cómo renuevo mi mente? Las águilas renuevan su pico y sus plumas golpeándose. ¿Será que me doy de topes contra la pared? ¿O cómo renuevo? ¿Cómo renuevan las personas la mente? Y es tan importante porque la última oración o la última frase de este verso dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si te lo pongo en el español del Valle, dice, si tú quieres conocer la voluntad, ver la voluntad de Dios, experimentar la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Si tú quieres llegar a experimentarla, tienes que cambiar tu manera de pensar, renovar tu mente. Y para renovar la mente nosotros necesitamos entender cómo es que nosotros pensamos. Cuando yo parto una naranja y luego miro lo que tiene adentro, la cascarita de afuera es amarilla, luego tiene un pedacito blanco y luego tienen los gajos, ¿ve? Pero solamente cuando la parto me doy cuenta. ¿Qué pasa si yo parto la cabeza de alguno de ustedes para mirar qué tienen adentro? ¿Cómo que va a estar hueca en alguno? No, todos tienen algo. Todos tenemos algo dentro de la cabeza. Y si le ponemos nombre, nosotros podemos conocerlos con 3 nombres. ¿Okay? El primero de esos nombres se llama presuposiciones. Es una parte de tu pensar. El siguiente nombre se llama sistema de categorización. Y la otra parte se llama conclusiones. Te la voy a poner con esta gráfica aquí en la pantalla. Lo que te estoy poniendo en la pantalla son las notas que te di escritas, porque la única forma que tengo de meter 3 horas en 1 hora y media, 2 horas, que es lo que va a durar la clase, es que te haya entregado todas las notas. Todo lo demás que tú tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer es nada más lo que vas captando, escríbelo en un ladito, pero todo lo que aparece en la pantalla, a excepción de algo como esto, que es una gráfica, no la tienes en la pantalla. Pero tú puedes ir siguiendo el escrito, ¿ves? Ahí en los papeles que te di. Si nosotros pudiéramos sacarle una radiografía al cerebro de cualquier ser humano, nosotros encontraríamos que dentro de esto, lo que acontece lo podemos dividir en el sistema de categorización, en lo que llamamos presuposiciones y en lo que llamamos conclusiones. ¿Pero qué es una presuposición? ¿Sabes? El entender esto, lo que una presuposición es, te va a ayudar muchísimo a entender el género humano, a poder evangelizar a personas, a poder sacar un matrimonio adelante, a poder hacer tantas cosas. Hay muchas cosas que no entendemos, por eso es que batallamos para poder hacerlos.
Ahí en tu cuaderno tienes definido lo que una presuposición es. Te la voy a leer. Una presuposición o las presuposiciones son ideas cuya veracidad asumimos por adelantado. Y por lo regular no examinamos o no retamos para comprobar que son ciertas antes de tratar con esos temas. Te lo pongo de otra manera. Son ideas que preceden los procesos conscientes de nuestro pensar acerca del tema en cuestión. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú naciste y empezaste a crecer, a la persona que te decían que era tu papá, tú dices que es tu papá. Pero te has hecho un examen de ADN, a ver si de veras es tu papá. ¿Ves? Nosotros crecimos y lo que vimos, lo que oímos, lo tenemos dentro de nuestra cabeza como que es cierto. Se llama presuposición a esas ideas dentro de nuestra cabeza que nosotros podemos jurar y peleamos diciendo que son ciertas. Y nos defendemos como gato boca arriba porque lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza decimos que así es. Pero otra vez, acuérdate, dentro de tu cabeza hay como un panal que cada cuadrito de esos es el cuadro que te di, la hoja de colores. Son pensamientos que se han arraigado dentro de tu cabeza y tú consideras que son ciertos. Agarra tu hoja, la de colores. En tu hoja de colores vas a mirar el cuadro que está en la pantalla, pero te faltan cosas. Ahí en ese pedazo dibújale a tu cuadro esta parte. Se llaman presuposiciones. A todo el total de estos cuadritos que tienes aquí, le podemos llamar nosotros presuposiciones. O sea, cada cuadrito es como una idea que está dentro de tu cabeza. Son pensamientos que están dentro de tu cabeza. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra cabeza tenemos una línea, tenemos miles de líneas. Pero, por ejemplo, nomás para usar algunas líneas, nosotros tenemos el tema de Dios. ¿Ves? Y tú tienes una cantidad de ideas sobre Dios. Hay personas que la idea que tienen de Dios es que Dios nomás está buscando a ver quién se equivoca para castigarlo. Esa se llama una presuposición. Algo que no se han detenido a examinar a profundidad, a estudiar, para poder tener esa certeza. Una presuposición son ideas preconcebidas. Son pensamientos que tenemos dentro de nosotros que no hemos retado para darnos cuenta si son ciertas. Por ejemplo, te voy a poner de esta manera. Hay una persona que tiene necesidad y la persona, cuando alguien cristiano se le acerca y le dicen, oremos por tu necesidad, la persona con mucha facilidad, y vas a encontrar personas que dicen, ¿para qué? No te preocupes. Y uno se puede preguntar, oye, pero qué burro y qué cabezón es este, ¿no? No quiere que oremos por él. Pero nosotros debemos de pensar qué presuposiciones tiene que lo hacen reaccionar de esa manera. Este tipo de personas tienen presuposiciones de que al que pecó Dios no lo oye, o es muy posible que en un tiempo en su vida tuvo una necesidad y oró a Dios. Y como no sucedió lo que él pedía, dice, es que no es cierto, Dios no nos escucha. Cuando yo tenía alrededor de 5 años, murió una niña, hija de unas personas que no estaban 100% de su cabeza. Tanto el hombre como la mujer tenían cierto retardo. Y la mujer se había embarazado y antes de que llegara el tiempo de nacer, nació una niña pero prematura y se les murió. Yo me recuerdo que estaba toda la bola de la vecindad donde nosotros vivíamos. Aquí se llaman departamentos, en México se llamaban vecindades.
o se llaman vecindades. Y pues ¿cómo les ayudaban a ellos a sepultar a la niña? Yo crecí en la iglesia. Yo me recuerdo esa noche, yo me arrodillé cuando nadie me estaba viendo y le pedí a Dios que la niña volviera a la vida. Y le pedí con tanta fe, me acosté a dormir con aquella seguridad que en la mañana la niña iba a estar viva. En la mañana me levanté y mi hermana María, que falleció, tenía una monita. Agarré la monita y dije, se la voy a ir a llevar de regalo. Y cuando salí, la estaban poniendo en una cajita así de este tamaño y se la estaban llevando al cementerio. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Yo le pregunté a Dios. Yo hice lo que me enseñaron en la iglesia y la niña se murió. Ese acto, a un niño de 5 años, en mi cabeza, me sembró la oración no es cierto. Dios no te escucha, Dios no te va a atender. Y pasaron muchos años, antes de que yo pudiera volver a tener esa confianza en Dios. Pero no es que uno decida no tener confianza. Se llaman presuposiciones, ideas que se aferran dentro de nosotros y luego estamos batallando con ellas. ¿Ve? Pero no son otra cosa más que presuposiciones. Y nosotros tenemos presuposiciones en todas las áreas de la vida. ¿Ve? Cada cuadrito que le pongo en la gráfica es un pensamiento únicamente. Si nosotros hablamos de dinero, me encamino como si fuera en el área del matrimonio. Tú has mirado matrimonios batallar y pelearse por el dinero. La mujer quiere ahorrar. La mujer quiere que dame cheque, yo me hago cargo de las finanzas. Yo voy a ahorrar dinero, nunca tenemos. Todo el tiempo andamos extendiendo ahí, pidiendo 5 días más para pagar la renta. Yo manejo el dinero. Y el hombre le dice, estás loca, ni cuándo te lo suelte. A mí mi abuelo me dijo que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Esa es una presuposición. ¿Ve? Él llega a la casa con lo que le quedó. Salió con los amigos y se levanta el sábado, si es que llegó a la casa el viernes, y le dice, vamos a comer fuera. Y van a comer como familia tacos y andan fuera. Y el domingo van a otro lado. Y el lunes no le alcanza para las cosas que necesita hacer. Tienen un pleito como pareja. Él con ella casi se están sacando los ojos. Se casaron tan enamorados. Estaban tan seguros que iban a tener un matrimonio de éxito. Pero ahora las finanzas, ella se sentía que él no la quería. Y él se sentía que ella quería abusar de él. Cuando tú eres un consejero matrimonial y escuchas este pleito, tú te vas a la familia del muchacho y le dices, ¿cómo era tu papá? Y te va a decir, oh, mi padre era un gran tipo. Sí, ¿por qué? No, mi padre era muy trabajador. Él llegaba a la casa y mantenía el orden. Él llegaba y mi madre luego lo atendía y nos traía caminando derechito. Mira, con una pura mirada nos manejaba. Mi padre era un gran tipo. Mi padre se iba y cuando mi madre iba a estar alegando, diciendo cosas, jamás de los jamases. Mi padre era un gran tipo. Él aprendió a manejar el dinero de acuerdo a como lo manejaba su papá. Y viene al matrimonio y la presuposición que tiene, la manera de percibir cómo debe funcionar el hombre en cuestión de dinero, la está trayendo a su casa. Pero todo lo que tiene, todo lo que tú tienes que hacer para ayudar a esta pareja a que funcionen bien, es cambiarle su presuposición. ¿Qué dice Romanos 12:2? No te amoldes al mundo. No te quedes como el mundo te hizo. Se me olvida que estoy en la clase y quiero predicar. No te amoldes al mundo, ¿ve? Sino trae ese cambio a tu vida a través de la renovación de tu pensamiento. Todos los que estamos aquí, los que están escuchando online ahorita, están seguros que como ellos creen y como ellos se manejan, es como nos debemos de manejar. Todos.
Pero eso se llama presuposición. ¿Ves? La muchacha creció en un lugar diferente. La muchacha creció en un lugar donde era una familia ahorrativa, con un budget, donde se juntaba, se tenía lo designado para las vacaciones, designado para esto, para lo otro. Una familia organizada. Y luego viene y se casa con este hombre, no sé de qué país, ni quiero decirlo, que vive todo desordenado con el dinero y van a tener choques. Pero los choques son causados por una manera diferente de administrar las finanzas. Pero ni uno de los dos es malo, son diferentes pensamientos. A ese pensamiento se le llama presuposición. En las cosas de Dios, verás qué presuposiciones tenemos. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees aquí en el Valle no ocurre esto? Aquí en el Valle no. Pero allá en otros lados, allá por Los Ángeles, en Arizona, en Texas, sí. La iglesia de la esquina no tiene nada de comunión con la iglesia de la otra esquina. Porque los de la otra esquina dicen que debemos danzar en el servicio. Y los que están en la esquina contraria dicen que eso es darle gusto a la carne. Y casi se sacan los ojos. Y luego están peleados con los de la otra iglesia, porque en la otra iglesia participan de la Santa Cena una vez al año. Y ellos participan una vez al mes. Todo lo que está ocurriendo es que ellos tienen ideas bíblicas, presuposiciones diferentes entre ellos que los llevan a tener un pleito. Las presuposiciones las hemos ido recogiendo a través de nuestro crecimiento. En la casa donde nosotros crecimos, aprendimos a ser papás, aprendimos a ser esposos, aprendimos a ahorrar. Lo que somos nosotros es parte de lo que aprendimos de nuestro crecimiento. Fueron acumulándose ideas que se llaman presuposiciones. ¿Ves? Hay un grupo de católicos que está tomando la clase, todo el respeto. Hay un grupo de evangélicos que está tomando la clase. Cuando el evangélico quiere ir y evangelizar al católico, le dice, mira, aquí dice la Biblia. Y se la lee y el católico le dice, ¿y qué tiene que diga? ¿Cómo que qué tiene que diga? Pues es la Biblia. Pues sí. Por eso, ¿qué tiene que allí diga? ¿Sabes? La presuposición está en que para el evangélico tiene la presuposición, la idea, la afirmación, la ha hecho una convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces lo que lee es lo que va a practicar. Para la otra persona no, le escribieron nombres, es un libro. Y el evangélico lo quiere evangelizar y traerlo a Cristo. Y terminan enojados. Se pelean. Pero todo está porque hay presuposiciones que la gente no entiende acerca de Dios. Acerca de la sexualidad es lo mismo. Crecemos con tabús pensando. Unos dicen la sexualidad es mala. Otros dicen es buena. Si la hizo Dios es buena. Pero tenemos ideas diferentes. Y eso es lo que rige la vida de nosotros. Y si no entendemos que las presuposiciones nos hacen a nosotros y luego nos hacen pelearnos con el resto de la gente, toda la vida vamos a batallar. Es importante que nosotros entendamos que parte de nuestro pensamiento, son ideas que hemos ido recogiendo. Leíste un libro y se te hizo una idea. Escuchaste un sermón, se te hicieron ideas. Miraste ciertas cosas y se te hicieron ideas. Se llaman presuposiciones. Hay una cantidad dentro de tu cabeza de canalitos como estos. Yo nomás pude poner esos. Pero si has visto un panal de abejas lleno así es tu cabeza. Cada cuadrito es un canal, un tipo de pensamiento. ¿Ok?
Se le llama presuposiciones. Vamos a mirar lo que es el sistema de categorización, la otra parte de tu pensamiento. El sistema de categorización, antes porque tengo aquí una nota. El sistema de categorización, en tu cuaderno hay una nota donde, un ejemplo de una presuposición, de cómo se anidan las ideas y luego las hacemos como que son ciertas. Te voy a leer el texto bíblico y te voy a pedir que encuentres cuál es la presuposición. En Juan capítulo 9, verso 1 y 2, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuál es la presuposición ahí de los discípulos? Que el pecado es el que causa todo esto. Y sí, es cierto, el pecado puede causar muchas enfermedades, pero no todas las enfermedades son producto del pecado. ¿Me entiende? Entonces, pero mira, la nación hebrea tenía la presuposición, el pensamiento de que si tú andabas medio chueco de una pierna, es que porque pecaste, confiésate. Cuidado esos que se engripan. No, hombre, ¿qué te puedo decir al que tiene diabetes? Las presuposiciones pueden ser muy buenas, pero hay unas presuposiciones que destruyen la vida de la persona. Vamos a mirar el sistema de categorización ahora sí. El sistema de categorización es ese aparatito dentro de nosotros que está encargado de clasificar lo que percibimos para poder procesar nuestros pensamientos. Son las maneras como se estructura, se forma nuestro pensamiento. Yo una vez pregunté, las personas bilingües que hablan inglés y español, ¿en qué piensan? ¿En inglés o en español? Bueno, dije, ¿y las personas que nomás hablan inglés, en qué piensan? ¿En inglés? Te digo, el pensamiento no tiene idiomas. El pensamiento es una estructuración del sistema de categorización que te produce ideas y las expresas a través de un lenguaje. Sí, cuando te pones a figurar algo, pues sí lo figuras en tu idioma, pero el pensamiento automático no tiene idioma. El encargado de que tu pensamiento fluya así de rápido, porque uno no piensa pensar, ¿verdad? Ahorita no estás pensando pensar, ahorita me estás escuchando y dices, este tipo está loco. Pero no lo provocaste, es automático, porque el pensamiento no tiene idioma. Es el resultado del proceso que hace nuestro sistema de categorización. Ahí en el dibujo que tienes, píntale arriba una charola plana, una charola, y luego escríbele en medio sistema de categorización. Ya tienes presuposiciones. Ahora pinta esa charola, no le pongas color, nada más escríbele adentro sistema de categorización. ¿Cómo es que funciona nuestro sistema de categorización? Tu sistema de categorización es una charola, una parte de tu cerebro a donde llegan todo lo que tú percibes. Por ejemplo, todo lo que tú oyes cae a la bandeja que se llama sistema de categorización. Todo lo que tú ves cae a la bandeja que se llama sistema de categorización. Todo lo que tú tocas, ¿verdad que si a uno le dan una pelota con los ojos cerrados y te la ponen en la mano, tú dices, una pelota? El tacto desembocó en el sistema de categorización, y el sistema de categorización es el procesador más fabuloso que puede existir. Porque el sistema de categorización inmediatamente cuando oye, cuando huele, cuando escucha, cuando ve, cuando toca, todo nos llega a través de los 5 sentidos.
El sistema de categorización es el que lo recibe y corre tan rápido adentro de ti que encuentra el tema. Por ejemplo, si tú vas por la calle y escuchas a alguien que dice Juan 3:16, el sistema de categorización agarra lo que tú escuchaste a través de oír y ¡rum!, lo zampa a través de todos tus pensamientos sobre Dios. Es un canal. ¿Ves? Pero el sistema de categorización es el procesador de tu mente, si lo podemos poner de alguna manera. Corre tan rápido que encuentra así, mira, rapidito el tema para meterlo a tus presuposiciones. ¿Ves? Y si tú vas por la calle y encuentras que una persona dice Juan 3:16, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, tu sistema de categorización lo va a meter por las partes de Dios y va a decir, está equivocado. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es lo que tienes almacenado en esta columna, no en esta ni en otra, en esta columna. Y el encargado de meter lo que oíste es el sistema de categorización. ¿Ves? ¿No te ha pasado en alguna ocasión que escuchas a dos personas hablar y dices, pero ¿de qué están hablando? No entiendo nada. A todos nos ha pasado. ¿Sabes por qué? Porque tu sistema de categorización está escuchando y anda como loco buscando el tema del que están hablando y tú no tienes conocimiento, no tienes un canal de ese tema, no has escuchado nada, no tienes presuposiciones. Y uno se queda en el aire y dice, pero ¿de qué están hablando? Porque no tienes presuposiciones por dónde meter. El sistema de categorización va a empujar y va a ser un nuevo canal, un tema diferente. Pero se llama sistema de categorización. Déjate, llevo al último pedazo de la manera como pensamos. Muy importante. Ahorita lo vamos a mirar todo ese cuadro. Se llaman conclusiones. La conclusión es el resultado de la interacción entre nuestras presuposiciones y nuestro sistema de categorización con las nuevas ideas que procesamos. Te lo voy a explicar con el cuadro. Mira, así como está allí, ahora ponle abajo otra charola o un cuadro, como tú quieras. Y adentro del cuadro ponle conclusiones. Y ahorita te voy a explicar. Ese es tu cerebro completo, la manera como funcionamos. Y quizás alguien está diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con teología? Todo. Si tú no entiendes este cuadro, no vas a saber por qué personas creen diferente a como crees tú. Todo está en las presuposiciones que cada uno tenemos, cómo percibimos las cosas. Ahora déjame te digo lo que una conclusión es. Tú escuchas, ¿qué agarro de aquí? El matrimonio, el divorcio, porque es más peleado el divorcio. El divorcio. Tú te sientas a oír las noticias y luego escuchas. ¿Cómo se llaman estos artistas que se andan divorciando ahorita? Vale, que no están en las noticias. La Angelina y el Pete, ¿verdad? Que se andan divorciando. Hoy salió en las noticias que el hombre fue a ver a sus hijos por primera vez. Pero tú te sientas y escuchas en las noticias, los artistas se están divorciando y hay 300 millones de pesos y se van a pelear por ellos, porque las noticias son bien amarillistas. Tu sistema de categorización, cuando escucha la noticia, va a correr y va a meterla, va a filtrar, va a empujar lo que oíste a través de las presuposiciones que tú tienes sobre el divorcio. Ahora, si tú eres un cristiano sólido, pero cristiano blanco y negro, o sea, o está bien o está mal, no hay balance, cuando tú escuchas esa noticia vas a decir, pecadores. ¿Cómo se van a divorciar? Debieron de haber pensado antes de casarse. Y es cierto, Dios aborrece el divorcio. Pero si tú eres liberal, cristiano liberal, tu exclamación va a ser, no, está bien que se separen. Cada vez le pone el cuerno ese hombre o ella,
Está bien que se separen. Pero tu conclusión, lo que tú vas a decir, es el resultado de lo que oíste y lo filtras, lo amasas a través de las ideas que tú ya tienes sobre el tema del divorcio. Lo filtras por ahí, haz de cuenta que yo tengo un vaso de agua y está cayendo gotitas aquí y luego le echo pintura roja y va a caer acá el resultado, el colorante que salga es el resultado de lo rojo con el agua y la conclusión es el color que sale. Tú escuchas algo, lo procesas, lo mezclas con todos tus pensamientos sobre el divorcio y la conclusión que llegas es lo que hablas y dices, están mal, o están bien, o ya era tiempo, y para qué se están amargando la vida, se van a ir al infierno por pecado. Depende de tus presuposiciones. Cuando tú te sientas a hablar con una persona, tú nomás al escucharlo, tú empiezas a identificar qué tipo de presuposiciones tiene. La persona es así, no es que sean malas, no hay personas malas. La diferencia entre las personas es lo que tenemos almacenado en nuestra mente que se llaman presuposiciones. ¿Sabes? El sistema de categorización, el tiempo en que más rápido trabaja es en el tiempo. Tú te sientas a mirar las noticias y verdad que el noticierista dice, y se murieron 25 en Afganistán y 40 y tembló en Venezuela y ya va a salir Hugo Chávez y Trump dijo y emigración y el muro y te cambian, duran como 5 segundos las noticias y tu sistema de categorización está loco adentro de ti porque cada noticia la tiene que filtrar a través de un canal diferente. Escucha esto porque te lo tengo que repetir por esto. Cuando un cristiano tiene dominio sobre esto, va a poder servir a Cristo de una manera mucho más grande. Porque vas a entender a las personas que te rodean. Si no lo entiendes, los queremos hacer como nosotros. Y no ayudamos. ¿Ve? La clase es teología de ministerio, pero para poder entender la diversidad de pensamientos teológicos, necesitamos dominar. ¿Cómo es que nosotros pensamos? Se llaman presuposiciones. Te voy a volver a decir el texto bíblico. Romanos 12, 2, cuando empieza lo práctico de la carta, el apóstol dice, no se amolden al mundo, sino sean transformados. ¿Cómo? Ahí te lo voy a poner con la clase. Mediante el cambio de nuestras presuposiciones. Te voy a decir cómo se compone un matrimonio, nomás por hablar de cualquier tema, el matrimonio. Tú miras a un matrimonio batallar, porque el hombre es un macho de Jalisco. Es de los altos, ojalá que no haya nadie oyendo de Jalisco. Soy de los altos de Jalisco. Un día estábamos en un encuentro matrimonial y un hermano muy, muy amoroso, él incondicional en los encuentros. Delgadito, delgadito, y me llegaba un poquito más alto que la cintura. Pero siempre estaba ahí el hermano. Y hay una parte en el programa donde, y era de Jalisco, es de Jalisco, hay una parte en el programa donde alguien viene y hace bromas. Y él nomás estaba ahí sirviendo, era mesero, andaba ayudando, paraditos, ellos no hablan. Y se le acercó el de las bromas y le dijo, usted es de los altos de Jalisco, porque estaba chiquito. Si alguien de los altos de Jalisco, donde dicen que el hombre es el macho, que lo que él dice es, y no pregunten por qué, porque yo soy el hombre y así soy. Cuando tú le ayudas a ese hombre que viene a Cristo y sigue batallando con el matrimonio, le ayudas a cambiar los pensamientos que tiene por lo que dice Dios que él debe de hacer en el matrimonio. Tú le enseñas en la Biblia y le dices, mira, es que Dios dice que a la mujer la debes de tratar así. Entonces le vas a ayudar a componer esa vida. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos este cuadro. Déjame, voy a sentar
algunas presuposiciones para esta clase. Porque algo entendiste de presuposición. Ya saben todo de lo que estamos hablando. Yo sé que ya apenas empiezas a saber poquito, pero te lo voy a repetir con un cuadro completo, porque esto es bien importante. Si tú quieres servir a Cristo de una manera profunda, jamás de los jamases lo vas a poder hacer si no tienes dominio de este cuadro. Este es el cuadro base para cualquier tipo de consejería. Jamás vas a poder ser un buen consejero si no tienes estructurado este cuadro para entender cómo funcionan las personas. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué son como son? ¿Ves? Y aquí tenemos algunas presuposiciones de la clase. Mira, ahí está una presuposición. ¿Quién la puede encontrar? ¿La alcanzan a ver? Hay una niña en el cuadro, tiene un pescado abrazándolo. La niña bien contenta con un pescado abrazado. Y la niña dice, lo salvé de morir ahogado, ahora es mi amigo. Lo salvó. Pero en la mente de ella, bomba. No sabes cuántas personas son salvadas así en las iglesias. Que en lugar de salvarlos, los acaban de ahogar y los retiran de las iglesias. Necesitamos con urgencia entender este cuadro y entender la palabra de Dios como Dios dice. No como lo hemos percibido, no en base a todas las presuposiciones que tenemos sobre lo que la palabra de Dios es. Te voy a poner presuposiciones de esta clase, te voy a dar 5. Ahí las tienes en tu bosquejo. La primera de ellas, aquí en esta clase asentamos dentro de nuestra cabeza que los humanos, nosotros los seres humanos, somos producto intencional del poder creativo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos un accidente de la naturaleza, que Dios nos planeó. Mucho antes de que existiéramos, Dios nos planeó hacernos a nosotros los seres humanos. Número 2, nosotros los seres humanos tenemos semejanza a Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Número 3, es por esa semejanza de Dios. Y esta es la única presuposición donde me gusta a mí detenerme un poquito. Y a pesar que el grupo que está aquí es un grupo cristiano sólido, y de todos modos yo quiero traer parte de la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia, este libro, es un conjunto de 66 libros, escritos en alrededor de 1500 años. A Dios le tomó dictar este libro 15 siglos. Usó para escribir lo que aquí está escrito 40 diferentes personas. 3 diferentes continentes. Las personas que escribieron, pues ¿cómo se iban a conocer todos? Imagínate. El que comenzó la Biblia, Moisés,
con el Pentateuco, los primeros 5 libros, que iba a conocer a Juan en su último libro, si Juan vivió 1500 años después? 3 diferentes continentes, 3 diferentes idiomas, hebreo, griego y arameo. Y no hay ni una sola contradicción en ella, porque el autor es Dios. Por eso nosotros decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros la hemos estudiado, cuando nosotros analizamos a profundidad lo que la Biblia es, escucha esto, en lugar de ser una presuposición, una idea preconcebida, se ha convertido en una convicción. Hay una diferencia bien grande entre lo que es una convicción y lo que es una presuposición. Las presuposiciones son opiniones nuestras que necesitamos sostener. Las convicciones nos sostienen a nosotros y es el producto de haber estudiado a profundidad y darnos cuenta que ese pensamiento que teníamos es cierto. Por ejemplo, yo nací creciendo que Efraín Camarena era mi papá. Pero no lo puedo tener como una convicción, al menos que se haga un examen de ADN. ¿Te acuerdas lo que le pasó al artista ese famoso a Vicente Fernández? Escribió su testamento y una de las cláusulas que puso es que todos los hijos se tenían que hacer un examen de ADN. Imagínate lo que se ha haber enojado la mujer de él. Pero a todos los metieron a hacerse un examen de ADN. Y del que estaba más seguro, el de un artista por fuera, salió que no era de él. ¿Ve? Pero estaban seguros que sí. Cuando no se han hecho los estudios, cuando no has profundizado en el tema, es presuposición, después se convierte en una convicción. Te acabo de dar algo de material para que conviertas que la Biblia es la palabra de Dios en algo más que una presuposición, es una convicción. Por eso es que cuando se hace convicción y nosotros leemos en ella, voy a poner dos escenarios, nosotros leemos en ella lo que debemos hacer. Si es una convicción, corremos a hacerlo. Cuando no se ha convertido en convicción, si no nos gusta lo que nos dice, no lo hacemos. Imagínate por un momento que a tu vecino, lee la Biblia y encuentra que en Efesios la palabra de Dios dice, varón, ama a tu esposa de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. O sea, está dispuesto a morir por ella. Todo el mundo lo sabe. Amar no son sentimientos, es el trato que le das. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Pero imagínate que a tu vecino se le aparece Dios. Pero no se le aparece con guarachis, se le aparece con poder. Imagínate que se le aparece con una espada desvainada. Imagínate que se le aparece con la potencia en lo que humanamente pudiéramos coincidir o soportar de mirar a Dios. Y le dice, quiero que ames a tu esposa de la manera correcta porque es mi hijo. Yo te garantizo que el tipo iba a cambiar el trato con la esposa. ¿Y cuál es la diferencia que Dios se te tenga que aparecer? ¿Y a qué dice? La diferencia es que gran parte del pueblo cristiano no tiene la Biblia como una convicción. La leen con presuposiciones y agarran y hacen los pedacitos que les gusta. Pero la Biblia no es agarra un pedazo y no agarres el otro. Lo que este libro dice es la palabra de Dios. Y cuando es convicción, así llores, hagas pucheros, no importa. Vas a sujetarte a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la única presuposición que me gusta detenerme. Vamos a dejar poquito el pensamiento del hombre, lo voy a correr rápidamente en la clase que viene y contestar algunas preguntas. Vamos al otro punto del bosquejo que debemos de
de ver y es la manera como pensamos, pero contraste o diferencia entre la manera de pensar de la cultura hebrea y la manera de pensar de la cultura griega. ¿Cómo te lo explico de una manera que puedas entender lo que estamos pensando? La manera como los hebreos miraban cómo criar a sus hijos era diferente a cómo los griegos lo miraban. La manera en que el hebreo mantenía su relación con Dios era diferente como los griegos lo hacían. Diferentes. ¿Verdad que tú te juntas con un coreano y vas a su casa y es diferente que la de nosotros? No me acuerdo, hace muchos años fuimos a la casa, no sé qué era, tenía los ojitos medio rasgados, los zapatos allá afuera. Y si nomás vamos a donde hacemos los retiros de jóvenes, de mujeres o de varones, la primera cosa que nos dicen son coreanos. No se entra a la casa con zapatos. Traigan calcetines gruesos porque al santuario y a las casas tienen que entrar con calcetas. ¿Por qué? Nosotros los hispanos en veces hasta dormimos con zapatos porque los tengo que dejar afuera. Porque es diferente pensamiento, es una cultura diferente. Hay una diferencia muy grande entre la manera de pensar del pueblo de Dios y la manera de pensar de los griegos. Te voy a dar un poquito de historia para beneficios de algunos. El primer imperio mundial que se organizó, lo organizó un hombre al que Dios ayudó y se llamaba Nabucodonosor. Él formó el primer imperio mundial, Nabucodonosor. Y duró tiempo. Pero luego vino otro imperio, el imperio Medo-Persa, con el rey Darío al frente, y derrumbó el reino de Nabucodonosor. Se lo quitó al nieto de Nabucodonosor. Los que son cristianos sólidos, que han estudiado la Biblia, saben que en una pachanga que tenía el nieto de Nabucodonosor, mandó traer las copas que su abuelo había traído del templo de Jerusalén y empezó a brindar, a tomar con ellas, a hacer las partes de la orgía que estaba ahí teniendo. Y ándale que se le quita. Es al que se le ha quitado la borrachera más pronto en la historia del mundo. Porque mira que cuando estaba brindando así en la pared, así como está la pantalla, se apareció una manita y le puso un letrero y se le acabó la borrachera. Dijo, ¿qué dice? Y nadie supo, no entiendo. Traigan a los adivinos, nadie entendió. Traigan a los astrólogos, nadie entendió. Por ahí una de las mujeres le dijo, trae a Daniel. Él ha hecho tantas cosas. Y cuando trajeron a Daniel ya ancianito, le dijo, mira, si me dices lo que allí dice, te voy a hacer segundo en el reino y muy rico. Y Daniel se le quedó fijando, no, le dijo, no ocupo nada de ti. ¿Qué dice? Dice, en balanza has sido puesto y resultaste falto. Y esa noche Darío al frente del imperio Medo-Persa acabó con el imperio que Nabucodonosor había formado. Y salió un imperio diferente, el imperio Medo-Persa. Con los años, ¿cuántos miraron la película de los 300? Bueno, a lo mejor aquí hay alguien que tiene la presuposición que ir al cine es pecado. Pues, ¿cómo se atreve el hermano a preguntar si miramos la película de los 300? Si ir al cine es pecado. Son presuposiciones. ¿Me vas entendiendo las presuposiciones? Con el tiempo se levantó un poderío militar. Venía de Grecia y venía más fuerte y derrumbó al imperio Medo-Persa. Y se estableció Alejandro Magno, lo hizo más grande, conquistó más partes, pero todo se acaba. Vino un imperio más poderoso que todos, el imperio romano, y barrió escúchame esto, militarmente barrió con Grecia. Los dominó militarmente, pero filosóficamente Grecia conquistó a Roma. ¿Qué es filosóficamente? Filosóficamente es la manera de pensar, de percibir la vida, su acercamiento a Dios, la familia, los conceptos de la cultura. El pueblo que más buscaba la filosofía, el pueblo que le prestaba más atención a la sabiduría, eran los griegos. Y los romanos llegaron con mucho poder, un ejército organizadísimo que devastaba donde pisaban.
pero culturalmente los griegos lo conquistaron. Es importante que nosotros entiendamos esto, porque con el tiempo, quien llegó a América fueron los españoles. Y ellos venían con el pensamiento de los griegos, la manera de percibir la vida de los griegos, la manera de mirar cómo funciona Dios de los griegos. ¿Y por qué es importante? Porque este libro fue escrito por y para los hebreos. Aquí está el pensamiento hebreo. Y es tan diferente, son conceptos tan diferentes, que si nosotros no podemos captar que este libro trae el pensamiento hebreo del pueblo de Dios, pues los valores del pueblo de Dios. Y nosotros crecimos con un pensamiento totalmente diferente, que es el pensamiento griego. Vamos a tener muchos problemas de interpretación en esto. ¿Cómo puedo saber si yo tengo el pensamiento griego? Y leo la Biblia como si trajera unos lentes griegos en lugar de leerla con los lentes hebreos con los que se escribió. Aparte de la gramática, todavía está el pensamiento. ¿Ve? Dice, ahí en las notas que te di, dice, nosotros, filosóficamente hablando, somos descendientes de los griegos. Es por eso que muchas de nuestras presuposiciones son de descendencia griega. Y es difícil de entender las Sagradas Escrituras porque estas fueron escritas con una mente hebrea. Te voy a hacer una prueba a ver cómo está tu pensamiento. Fui a un funeral. El funeral era un niño que habían atropellado en la calle. Y todo lo que había alrededor, llegaba un hombre y abrazaba a la mujer y le decía, resígnese, comadre, fue la voluntad de Dios. Préstale atención a las cosas. Déjate, lo voy a parafrasear de otra manera. Llegaban y le decían, resígnese, fue Dios el que hizo que esta troca le pasara por encima de la cabeza a su niño. Cuando lo razonas, fue Dios el que mandó eso. Pero ¿por qué tan fácilmente llegamos a los funerales y decimos eso? ¿Por qué con cuánta facilidad escuchamos en cualquier funeral, resígnese, es la voluntad de Dios? Es que Dios así lo quiso. Tu hijo nació mal porque Dios así lo quiso. Son presuposiciones en nuestra cabeza, manera de pensar de cómo pensaban los griegos, y ahorita te lo voy a explicar. Hay una gran cantidad de personas que no quieren nada con Dios porque le echan la culpa de todo lo que les pasa. Dios es el culpable de todo. Me hablaron de Valley Christian Church. Digo, ¿puedes ayudarnos con esta persona que tenemos en el teléfono? No podemos darle salida. Mi primer pensamiento, ay Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Le dije, pásamelo. Dice, ¿tú eres predicador de Dios? Le dije, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? No, pues estoy muy mal, estoy muy desesperado, no quiero vivir, es que tu Dios tiene la culpa. Le dije, ¿qué te hizo mi Dios? Dijo, mató a toda mi familia en un solo día. ¿Por qué dices que mi Dios mató a toda tu familia? ¿Por qué no lo evitó? Él es el culpable. Y dices que es un Dios de amor. Y luego empezaba F Dios y F Dios. Sí, ¿por dónde le entro? Tiene un dolor tan grande. Casi me daba hasta el olor al alcohol a través del teléfono. Enojadísimo con Dios. ¿Por qué si Dios es tan poderoso, por qué no evitó que toda su familia muriera?
¿Por qué Dios no evitó que naciera el niño con síndrome de Down? ¿Por qué no evitó que naciera con autismo? Yo te voy a decir lo que pasa en la mente de esa gente. Es que tienen un pensamiento y no se da cuenta. La sociedad no se da cuenta, ni siquiera en las iglesias se dan cuenta. Es que tienen un pensamiento infectado por el pensamiento griego. A ver, ¿cómo piensas tú? Te voy a hacer una prueba. Cuando la Biblia empieza a relatar la creación, dice, y Dios hizo al hombre y le dijo, mira, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol que está allá en medio, de ese no comas, porque el día que comas vas a morir. Pero la serpiente era astuta. Ese es el relato. Y era tan astuta que miró que la mujer se acercó por allí y le dijo, oye, así es que te dijo Dios que no podías comer de ese árbol. Sí, le dijo la mujer, no lo puedo tocar. De todo lo demás sí, pero de ese árbol no lo puedo ni tocar. Y le dice la serpiente, no es cierto, Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Él. Vas a conocer el bien y el mal. En otras palabras, lo que Dios no quiere es que seas como Él. Y la mujer miró aquello con codicia y comió. Y le dio a su esposo. Y luego viene Dios, porque en aquel tiempo, en aquel lugar, Dios tenía una relación como la que vamos a tener nosotros cuando estos tiempos pasen. Vino Dios y todos sabemos que Dios lo sabe, Dios sabe todo. Y le dijo, Adán, ¿dónde andas? Y Adán le dijo, acá estoy atrás de las plantas. ¿Qué estás haciendo? Tengo vergüenza. Me di cuenta que estoy desnudo. Le dijo Dios, ya sabía Dios. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Pues la mujer que tú me diste me dio. No fui yo, dijo la mujer. La serpiente que andaba ahí en el jardín que tú pusiste me engañó. No fui yo. Y luego Dios los viste y tiene una charla. Tiene una charla con aquella primera pareja. Y le dice, a la mujer le dice, con dolor vas a tener a tus hijos. Y luego voltea a mirar al varón, fuerte, grande, y le dice, él se va a enseñorear de ti. Se le queda mirando al varón y le dice, con el sudor de tu frente vas a ganarte la papa, y la tierra te va a producir espinos. Y Dios los sacó del huerto y los puso aquí en el planeta donde vivimos. Esta es la pregunta. A ver cómo es tu pensamiento. A ver qué tan infectado estás. Cuando Dios le dice a la mujer, vas a tener a tus hijos con dolor. Y cuando le dice al varón, que le dice, te va a tocar sudar para ganar el alimento, es para hacerle pagar por el error, por haberlo desobedecido. Es una manera de que pagaran su desobediencia. En nuestro tiempo, alguien roba y lo hacen pagar su delito poniéndolo en la cárcel. Alguien mata y lo hacen pagar su delito matándolo. Adán y Eva desobedecieron el consejo, el mandamiento de Dios. Y Dios le dijo a Adán, de hoy en adelante, vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente, y a ti, mujer, con dolor vas a parir tus hijos, y este se va a enseñorear de ti, te va a mangonear. Dios los estaba castigando, los estaba haciendo pagar. Esa es la mente hebrea. La mente griega piensa así, la mente hebrea dice, qué amoroso es Dios. Qué Dios tan amoroso tenemos, que le anunció al varón, le dejó saber que estuviera prevenido. ¿Cuántos de ustedes han manejado en una carretera que tiene muchas curvas y tienen un anuncio que dice curva peligrosa? Te están anunciando que hay una curva peligrosa. La mente hebrea en este episodio
Dice, qué amoroso es nuestro Dios. Fíjate nomás, les está previniendo la vida que viene enfrente. Les está anunciando que estén listos porque donde van a vivir va a ser difícil. Le está dejando saber a Eva que va a batallar mucho. Esa es la mente hebrea. Eso es lo que un hebreo entiende cuando lee la palabra de Dios. Pero cuando un mexicano, un latino, lee, mira un Dios que está, ¿con qué hiciste eso? Pues para que se te quite y tráscatela, te da una nalga. Esa es una mente griega. ¿En dónde estarás? No digas. Pero quiero que lo pienses, porque de acuerdo a tu pensamiento es la interpretación que le das a este libro, es tu predicación, es tu enseñanza y es tu vida. Es tan importante entender cómo pensamos y entender que este libro fue escrito por una mente que es la del pueblo de Dios, a la cultura de ellos. Nosotros venimos con unos pensamientos, imagínate, andamos comprándole los favores a Dios. Déjame, te presento los contrastes, ¿ok? Para que mires la diferencia entre el griego y mires la diferencia entre el hebreo. 3 cosas nada más. Cómo mira el griego a Dios, al hombre, a Dios y el poder de Dios. Y cómo los hebreos miran al ser humano o al hombre, a Dios y al poder de Dios. Cuando hablamos del ser humano, el pensamiento del griego, ¿de dónde viene el ser humano? Te voy a decir lo que todos sabemos por la literatura griega, por los dioses griegos. Dicen que el padre de todos los dioses se llama Zeus. Y había otros dioses muy malos. Malos eran los dioses. Eran los titanes. Y un día Zeus o se levantó con mucha puntería o se levantó en disgusto y agarró un super rayo y con ese super rayo fulminó a un titán. Titán era también un dios, pero un dios malo. Y de las cenizas que lo hizo, de ahí se formó el hombre. Ese es lo que el griego cree. Es como los griegos decían que nacimos los seres humanos. De las cenizas de Titán nos formamos los seres humanos. Por eso es que somos malos, por eso es que la carne es mala, porque viene de Titán el malo. Fíjate cómo repercute eso cuando tu mente está en esa cultura. Después de Cristo se formaron monasterios, ministerios, donde fustigar el cuerpo era una manera de doblegarlo, porque el cuerpo es malo, viene de Titán. ¿Ve? El pensamiento griego nos muestra que el hombre viene de lo malo y que proviene de las cenizas de Titán. También su pensamiento nos dice que la materia es mala y como el hombre es materia, pues es malo. Todavía en la mitad del mundo cristiano está movido por 2 diferentes teologías. Una de esas teologías enseña que la carne está totalmente corrompida. Yo no sé qué podemos hacer con el verso que dice, y vio Dios que era bueno. Nos hizo y vio Dios que éramos buenos. En nosotros está el potencial para pecar. Pero somos buenos. ¿Por qué somos buenos? Yo soy bueno porque a mí me hizo Dios. No sé si usted quiere venir de Titán o del Chango. Pero el pensamiento griego está tan metido en la teología de nuestro tiempo, donde el cuerpo es malo. Y sí, en el cuerpo anidan los sentidos que nos llevan a pecado, heredamos el pecado. Pero no somos malos porque Dios nos hizo, Dios no hace cosas malas. Somos buenos. Hay una diferencia pero muy grande. El pensamiento hebreo nos dice que el hombre es bueno porque fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Imagínate, Dios nos hizo y luego que nosotros andemos diciendo que somos malos. No, tenemos el potencial de hacer lo malo. Hemos sido influenciados por una cultura que nos lleva a lo malo. Estamos llenos de presuposiciones que la Biblia nos dice, no te amoldes,
No sigas funcionando con ese pensamiento, sino transfórmate a través de cambiar, yo no voy a decir pensamiento, tus presuposiciones. Cámbialas por el pensamiento bíblico y entonces te vas a dar cuenta de las maravillas que Dios tiene para ti. Cuando hablamos de Dios, en el pensamiento griego, Dios es el causante de todo. Él ocasiona los desastres y está cuidando a ver quién se equivoca para castigarlo. Todo lo que acontece es debido al estado de ánimo de los dioses. Por ejemplo, viene un huracán, los griegos decían, está Dios enojado, hay que hacer mandas, hay que hacer sacrificios, hay que aplacar la ira de Dios. Viene un tsunami, Neptuno, rey del mar, está bravo, hay que hacer sacrificios para... Todo lo que acontecía estaba relacionado con las actividades de Dios. Era como ellos lo percibían. No hace muchos años me reía porque estaba escuchando un sermón en la televisión donde decía que hablaba de 2 eventos, un huracán que se estableció sobre Honduras. Y el pensamiento griego dice es que Honduras es un país de pecado. Están pecando grandemente y por eso es que el huracán ahí se detuvo. Dios lo detuvo ahí como castigo. Lo mismo dijeron de Nueva Orleans con el de Nueva Orleans. ¿Ve? Pero es el pensamiento griego. Queremos, sin darnos cuenta, hacer que Dios sea el causante de las cosas. Dios todo lo que ha hecho por el ser humano es bendecirnos, cuidarnos, ayudarnos. ¿Ve? El pensamiento griego es todo lo que pase es provocado por la ira desenfrenada de los dioses. Dios nomás se anda así, mira, a ver quién comete un error para pelarlo. ¿Tú crees que si Dios fuera así? No, hombre, no tuviéramos orejas, ojos, ya nos hubiera hecho pedazos. Él mira nuestros pensamientos. Él vino y murió por nosotros aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te voy a decir algo que dije el domingo o un miércoles, no me acuerdo. Cuando Dios te llamó a salvación, cuando Él te llamó aquella primera vez, cuando estuvo tocando tu puerta, Él ya sabía de tus tropiezos y tus malos pensamientos. Él ya sabía de las caídas que ibas a tener en la vida. Y aún así te llamó, porque es un Dios de amor. Así lo percibe el pueblo de Dios, los hebreos. ¿Cómo podemos vencer eso? Necesitamos cambiar nuestras presuposiciones. ¿Ve? Para los hebreos, ese espíritu que piensa, siente y decide, que siempre está buscando bendecir al hombre y que lo castiga para ayudarlo. Quiero que subrayes ahí, pon en un círculo la palabra castiga. Porque en la mente griega, en la sociedad en la que nosotros vivimos, castigar quiere decir hacer pagar. Dios no hace pagar. Bien. Un día alguien me retó y dijo, es fácil hablar como usted está hablando. Yo aquí estoy leyendo ahorita que sobre Sodoma y Gomorra mandó fuego del cielo. Wow. ¿Cómo que no se pone duro Dios? Le dijo, claro, es un Dios de amor. ¿Cómo va a decir que es un Dios de amor cuando hizo que cayera azufre y fuego del cielo y achicharró a Sodoma y Gomorra y a las aldeas que estaban alrededor? ¿Cómo le llama a ese un Dios de amor? ¿Cómo le llama un Dios de amor al que le dijo a Saúl, ve y mátalos hasta los niños? ¿Cómo que es un Dios de amor? Le digo, tú lo estás viendo a través de unos lentes que no son con los que se debe leer la Biblia. Curiosamente, la persona había tenido una cirugía le habían quitado un riñón. Dije, oye, ¿tú consideras al médico que te operó bueno o malo? Oh, no, muy bueno, yo estoy muy agradecido con él, me salvó la vida. ¿Cómo va a ser bueno si te cortó la panza? Ah, no, dijo, pero es que me lo cortó para quitarme el mal que tenía dentro. Lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra es lo mismo. Hizo una cirugía para sacar un tumor que se estaba extendiendo por todas partes. Cuando lleguemos al cielo, preguntémosle al Señor, si es que tiene los sentimientos de nosotros,
¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto sufrió cuando tomó aquella decisión de acabar con aquellos pueblos? ¿Cuánto sufrió cuando manda la orden a Saúl de ir a matar a todo aquel pueblo? Pero cuando lo miras con los lentes correctos con los que debemos de leer la Biblia, tú te vas a dar cuenta que es un Dios que está sanando, está quitando un tumor, una enfermedad que se ha formado en ese lugar. Cuando tú aprendes a leer la Biblia de esa manera, amas a Dios y te sometes a Él porque entiendes que lo que Él te dice es para bien de nosotros. Ven. La palabra castigar, te dije, subráyala ahí. Castigar en la sociedad de nosotros quiere decir hacer pagar a la persona por un error, por un delito. La palabra castigar en el idioma bíblico, en la mente hebrea, en el corazón de Dios, es hacer lo que tengas que hacer para ayudar a la persona a que viva mejor. Nosotros los cristianos jamás hacemos pagar a uno de nuestros hijos por sus errores. Nosotros los castigamos y el castigo es ¿qué tengo que hacer para que mi hijo enderece el camino donde va? Pero el pensamiento griego, agarran al chamaco de las greñas, lo estrujan para sacarse el enojo. Hacen pagar al niño o a la niña o a la pareja o al vecino por los errores cometidos. En la Biblia no es así. En la Biblia yo voy a hacer lo que tenga que hacer. A lo mejor unos varazos, pero es con el propósito. Le duele más a uno de padre darle los varazos. Es con el propósito de que componga su camino. A eso se le llama castigar. Otra vez, para los hebreos, Dios es espíritu que piensa, siente y decide, que siempre está buscando bendecir al hombre y que lo castiga, en el término que te dije, para ayudarlo. Vamos a hablar sobre el poder de Dios. Para los griegos, el pensamiento griego nos dice que es lo mejor y lo más grande que el Dios pueda tener, su expresión de poder, pero muestra un Dios que no controla su poder. Y ellos decían, si hay algo que pueda hacer que Dios controle su poder, entonces es más grande que Dios. Entonces, Dios no tiene control de su poder, lo derrama por todas partes. Sin embargo, uno de los atributos más grandes del Dios de nosotros, dice en el pensamiento hebreo, el poder de Dios es un poder con control y nos muestra un Dios poderoso en control de su poder. Totalmente diferente. Pero todo viene de la idea de que nosotros somos descendientes filosóficamente en pensamiento de la manera como los griegos pensaban. Aquí viene algo que todo el tiempo es controversial. ¿Dios se ha limitado? Sí. Ahí te puse 4 cosas en las que Dios, por amor a nosotros, ha limitado su poder. Nos ha dado libertad de pensamiento, libre albedrío. Se ha limitado al hacer tratos con nosotros. Se ha limitado en la comunicación que tiene. Imagínate, en la pobreza del idioma castellano nosotros nos podemos comunicar con el ser que hizo todo el universo. Imagínate qué grande es eso. Dios decide limitarse porque nos ama. Dios se limitó cuando creó el universo, no había nada y Él decidió formar un universo que sigue en expansión. En veces esto, por nuestras presuposiciones, nos hace salirnos de nuestros zapatos. ¿Cómo que Dios se limitó? Dios se ha limitado en mucho por amor a nosotros. Dios creó todo lo que existe y en la Biblia, para que mire sus limitaciones, nos enseña en la creación de Dios, el relato de la creación lo incluye todo.
desde los electrones a las galaxias, desde dinosaurios a lirios, desde los animales y plantas hasta nosotros los hombres. En el relato de la creación, en el libro de Génesis, incluye todo, aunque en veces los cristianos están peleados con la ciencia o la ciencia está peleada con los cristianos, pero cuando el cristiano se educa, no tiene pleitos con la ciencia. Se puede entender todo con facilidad. Te voy a poner un verso en la pantalla, cómo comienza la palabra de Dios, para que mires el poder y lo que Dios hace. Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que con tu pluma encierres 3 palabras. Principio, creó y Dios. 3 palabras. Lo de principio no te lo puse en tu bosquejo, pero te lo voy a decir. Cuando dice en el principio, es que hubo un principio, ¿cierto? Si la palabra de Dios dice en el principio, es que hubo un principio. Y luego dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y hay 2 palabras con mucho significado en ese verso. En el principio, Elohim Bará, dice, en hebreo. Bará es la palabra crear. En el principio, creó, Bará. Bará no es transformar, es de donde no hay nada a hacer. Oía un chiste en una ocasión donde alguien dijo que se juntaron los científicos de la Tierra y le dijeron a Dios, ya nosotros también podemos hacer la vida como tú. ¿Va? Te jugamos unas competencias a ver quién produce vida más pronto, tú o nosotros. Y se hizo la competencia, pusieron 2 mesas y los científicos sacaron 2 cajas, una caja, y vaciaron la mitad en la mesa de los científicos y la otra mitad en la mesa de Dios, y era tierra. Y les dijo Dios, ¿y eso? Pues tierra, no, dijo. Háganse ustedes su tierrita también, porque esa la hice yo. Bará, la palabra bará, del primer verso de la Biblia, es una palabra que muy poquitas veces la encuentras en la Biblia, porque quiere decir crear de donde no existe nada. Nosotros no podemos crear, nosotros transformamos cosas. De donde no existía nada, Dios, que haya sido que explotó el frijolito, o de la manera como Dios lo hizo, Dios lo hizo. En el principio, porque hubo un principio, Elohim, que es la otra palabra que está ahí, la totalidad de los poderes. Curiosamente, el nombre de Elohim es una palabra en plural, hebrea. Elohim Bará. En el principio, cuando nada existía, empezó a existir porque la totalidad de los poderes a los que nosotros llamamos Dios, el ser que nos ama, que encarnó, que murió en una cruz por nosotros, Bará, comenzó todo lo que existe. Es bien importante que nosotros entendamos esto. En el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada, subraya ahí en tu bosquejo 2 palabras, desordenada y vacía. En el principio Elohim Bará, y luego dice, y la tierra, lo que había creado, estaba desordenada, no había un orden y estaba vacía. Las tinieblas estaban sobre toda la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquello estaba en desorden y no había aún nada de lo que existe hoy, pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo, arreglando. Siempre que leo este verso, me acuerdo de la vida de nosotros cuando vinimos a Cristo. Estábamos con una vida desordenada y vacía. Y el Señor puso orden y nos llenó. ¿Ve? Y luego viene el primer día. Génesis capítulo 1, verso 3-5. Estamos viendo la diferencia de pensamiento entre cómo percibe la filosofía griega las cosas de Dios
y cómo la percibe o cómo la explica el pensamiento hebreo, escritores de la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a ver la diferencia para poder interpretarla un poquito mejor que como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana y fue el primer día. Encierra la palabra día. Ahí. Déjate digo por qué quiero que encierres la palabra día. Porque aquí es donde peleamos los cristianos con la ciencia. La palabra día en hebreo es la palabra yom. Yom es igual a día, periodo de tiempo. Pero la palabra yom tiene dos diferentes significados. O sea, en la Biblia tú encuentras la palabra yom para decir para dos diferentes cosas. Cuando se habla de un día de 24 horas, es yom. Y cuando se habla de un periodo de tiempo indeterminado, es un yom. Hay una cantidad de cristianos que dicen, y es ok, nada tiene que ver con la salvación, que dicen que Dios hizo todo lo que existe hace 7,000 años y los hizo en 7 días de 24 horas. Así creen. Hay otros cristianos que dicen, no, los yoms, los días que dice la Biblia, son periodos de tiempo. Y cuando el cristiano se inclina a creer que es un periodo de tiempo, vas a armonizar totalmente con todo lo que existe. Cuando te encierras en el pensamiento de que yom en 24 horas, el lunes, esto es lo que Dios hizo, el martes esto. Y entras en un problema aparte. Porque ¿cómo fabricamos nosotros un día? Pues en el movimiento de rotación de la Tierra con referencia al Sol. Dura 24 horas en su movimiento de rotación. 24 horas para completar un día completo. 365 en el movimiento de traslación para completar un año. Pero es el movimiento de la Tierra con referencia al Sol. ¿Sabes que el problema es que al Sol no lo hizo Dios hasta el 4º día? Pero es ok, no importa. Pero a la hora de transmitir información necesitamos tener ciertos datos y cambiar de presuposiciones a convicciones a través del estudio, la oración, el preguntarle al Señor. El cristiano que cree que el yom es un periodo de tiempo, cuando le dices, mira lo que descubrieron de tantos años, no es, sí, Dios los hizo. El cristiano que no dice, no, esos huesos que sacaron de dinosaurios y esas ruinas, esos son puras mentiras, no existen. Y van a los museos y van a los lugares y tienen un choque en cuanto a qué hago con la palabra de Dios frente a lo que tengo enfrente. Pero podemos creer de la manera que tú, no va nada con tu salvación. El sexto yom, o el sexto día, Dios creó las criaturas de la tierra y creó a Adán. Génesis capítulo 1, verso 24 al 31, aunque nomás te voy a leer un poquito. Dice, y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles. Subraya allí, ponle abajito, según su especie. Subraya la palabra según su especie. Y sucedió así.
Dios hizo los animales domésticos, los salvajes y todos los reptiles, y vuelve a subrayar ahí abajito, según su especie. Ahorita te voy a decir por qué. En tu bosquejo, sigue leyendo. Dice, e hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Nosotros los cristianos, y esto es bomba para algunos, nosotros los cristianos creemos en la evolución genética. ¿Qué es la evolución genética? Cambio en la frecuencia genética en el que la clave del ADN del organismo experimenta modificaciones, pero el organismo no cambia de especie. ¿Qué dije? Te lo voy a poner en las palabras de aquí. Nosotros creemos que si nos llevamos un perro chihuahua que está impuesto a vivir dentro de la casa y en el calor Alaska, los perritos como vaya teniendo van a ir aclimatándose al clima de Alaska, van a sufrir ciertos cambios, pero siempre van a ser perros. No se cambia de especie. Nosotros no creemos que si nos llevamos un perro y lo ponemos a vivir en el río Nilo, después de 1000 años o 5000 años se va a convertir en cocodrilo. Eso sería cambiar de especie. ¿Ve? Dios dijo que todo se mantuviera en la misma especie. Los que son del campo saben que hay cruce de animales y nace un macho o nace ¿una qué? Una mula, y saben que esos animales son estériles. Porque Dios estableció que todo lo que creó se mantenga en la misma especie. Pero nosotros, los cristianos, en veces nomás oímos evolución y cerramos. No. Eso es diabólico. No sé cuántos están diciendo, el pastor está diabólico ahorita. No, nosotros creemos en la evolución, pero no como lo quiere presentar la ciencia, que el chango se hizo elefante, el elefante se hizo chango. No, nosotros creemos en el cambio. Mira, cuando yo vine aquí a California, yo vengo de un lugar bien frío. En el invierno ni camina uno por la banqueta porque se hacen unas espadas de hielo así. Y no caminas por la banqueta porque te cae uno en la casa, te mata. ¿Ve? Es frío está. Yo vine aquí a California, llegué en febrero. ¿Ve? Ya hay frío está. Pues estaba fresco, pues no estaba frío. ¿Ve? Para mí no era frío, era algo, no necesité chamarra. Pero como a los 4 años, ya andaba como todos los, ya me daba frío, hasta me tapaba. Se llama evolución genética, cuando te vas aclimatando, pero seguí siendo yo. ¿Me entiendes? El cristiano cree en evolución genética. Es importante dominar esto. Porque luego te encuentras personas que te atacan. Ay, sí, ¿y los dinosaurios dónde están? Pues ya están enterrados, se murieron todos. No, pero ¿dónde están en la Biblia? Pues ahí están en la creación. Ahí dice que Dios crió todos los animales que se mueven y cada vez van desapareciendo más, ¿no? Ya había animales cuando yo era niño, ya se extinguieron. No, que vino el meteorito, pues a lo mejor vino el meteorito y los mató, pero Dios los hizo. Pero entendemos John de una manera cerrada a 24 horas, vamos a tener muchos pleitos. Y si no entendemos lo que es evolución genética, vamos a tener muchos problemas también. Dice en Génesis capítulo 5, verso 2, ahí en tu bosquejo dice, Adán significa ser humano. ¿Cuántas veces has oído? Mira lo que hacen las presuposiciones. ¿Cómo se llamaba el primer varón? Adán. ¿Y la primera mujer? Mentiras. Esa sí es una mentira del diablo. No se llamaban así. Génesis capítulo 5, verso 2.
Dice, hombre y mujer los creó. Otra versión dice, varón y hembra los creó. La versión que tú tengas dice lo mismo. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Subraya la palabra bendecir ahí. Y acuérdate siempre de esto porque en tu vida cristiana para bendecir a otro las vas a necesitar. Los bendijo, les dio las capacidades que necesitaban para hacer el trabajo que les encomendó. Les dio todas las herramientas. Y les puso por nombre, ¿cómo se llama la primera mujer? Adán. El día en que fueron creados. Otra versión dice, varón y hembra los creó y los bendijo y les puso por nombre humanos, porque Adán es humano. El día en que fueron creados. ¿Sabes qué pasó? Dios le había dicho a Eva, Él se va a enseñorear de ti, Él está grande. Y luego le dijo, no, Adán, yo, Tarzán, yo, tú Chita. Le dijo, Adán, yo, tú Eva, porque te iban a salir todos los vivientes. Pero el nombre de ellos, tú vas a encontrar una cantidad de cristianos. Yo sé que aquí no. Bueno, sí, algunos dijeron que crecimos con el pensamiento que Dios le dio el nombre a la mujer de Eva. Como Edén. Ay, Dios, cómo me duele la cabeza con esta palabra. Dice, ¿cómo se llamaba el huerto? No, esa es una mentira diabólica. El huerto estaba en Edén. Te voy a dejar eso. Fíjate en la creación. Y Dios plantó un huerto en Edén. Y de Edén, no del huerto, y de Edén salían ríos. Los sacó del huerto y los puso en Edén. El huerto, nosotros estamos en Hemet. Hemet está en California. El huerto era un huerto, un jardín que Dios puso en el planeta Tierra que se llama Edén. Pero bueno, estamos tan llenos de cosas que hemos ido levantando a través de los tiempos y nos atrevemos a enseñarlo. Es tiempo de pararnos un poquito y mirar lo que Dios nos dice. Déjame termino con la imagen que llevamos de Dios. No la voy a alcanzar a cubrir, lo voy a dejar hasta ahí. Pero quiero abrir a preguntas. Yo sé que estrujé mucho la clase. Sé que corrí mucho porque abusé porque le di las notas. Pero quiero que, al cabo aquí estamos en confianza. Los que están online y los ven al cabo. Algo que no dije bien. Algo que quizás necesito repetir, quizás con otras palabras. O a lo mejor me equivoqué. Y necesito volver a decirlo de alguna manera. Con toda la confianza, como hermanos en Cristo. Como uno solo que somos. Levante su mano y dígame, ¿qué dijo? ¿Qué quiero decir? Con toda la confianza.